Biblias, por favor. Vamos a retornar a las predicaciones en la carta de Segunda de Pedro. Vamos a leer la porción de esta mañana con el favor del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 12. Segunda de Pedro 2, 10 al 12, para que por favor escuchen la suficiente e inerrante palabra del Santo Dios. Dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e injusticia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Vamos. Bendito Rey, Padre Celestial, te damos gloria y honra por ser tan bueno, dadivoso, misericordioso, protector, proveedor, Señor, y nuestra única esperanza, Señor de los cielos, está en el poder y la guía del Santo Espíritu, Señor. Que palabras que se digan de mis labios, que no sean conforme a tu escritura, llévatelas, recuerdo. Pero si lo que se habla hoy es conforme a tu verdad, Señor, sincéralas en nuestros corazones. Hoy te pido, Señor, que nos concedas una clara visión del Santo Dios, que nos permitas reverenciarte, temerte y respetarte, porque vivimos en tiempos, Señor. El temor y el temblor parece como si fuera algo del pasado. Guárdanos y protégenos, llénanos del Santo Espíritu, ten compasión. No permita, Señor, que mis emociones interfieran en tu palabra. Y de nuevo, Señor, agradecemos que tú estás en medio nuestro, porque esta es tu iglesia y te pertenece. Agradecemos a los que salves, agradecemos a los que restaures, a los que perdones. Te ruego mucha misericordia por los amigos que nos acompañan tanto aquí como en la transmisión. En Cristo Jesús. Vamos, hermanos. El buen pastor Martin Lloyd Jones, algunos lo han leído, es tremendo hermano para escribir y para predicar, ya murió. Él en vida dijo lo siguiente, que una de sus grandes preocupaciones era la forma como la iglesia en el siglo XX se había apartado del conocimiento del Antiguo Testamento y ya no se predicaba mucho del Antiguo. Y hermanos, una de las razones, en mi opinión, de lo que se desprecia el Antiguo Testamento, y por favor, espero que ustedes puedan estar en la misma página conmigo, o han escuchado tal vez, es que la imagen que tienen las personas del Dios del Antiguo Testamento es un Dios sin misericordia, castigador y sangriento. A mí me gusta más leer el Nuevo Testamento, que es amoroso y misericordioso, porque el Antiguo Testamento es muy difícil. Hay historias que no sé cómo explicarle a mis hijos. Hermanos, nosotros no estamos llamados a escudar, a tapar, a justificar, a defender. Dios es Dios y Él se revela como Él. Una de las cosas más increíbles para mí en el Antiguo Testamento es Jeremías 9, 23 y 24. Eso es del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan qué dice la Biblia? Así dijo Jehová, escuchen. No se alabe el sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto y que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Dios está dando un mandato del Antiguo Testamento, que podemos entenderlo y conocerlo. ¿Qué podemos entender y conocer? Dice el Señor, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. En estas cosas el Señor haga deleite y se complace, dice el Señor. Eso del Antiguo Testamento, que podemos conocer la misericordia de Dios, que no es otra cosa que el amor de pacto, se conoce en hebreo como Gesed. Este amor de pacto que dice acá misericordia es el amor inagotable e incondicional que Dios tiene por su pueblo.
por los suyos. Luego dice, quiero que conozcan y entiendan que yo soy misericordioso, que hago misericordia, que hago juicio. Dios no hace acepción de personas al aplicar sus sentencias. Y finalmente dice justicia, y justicia hace referencia a su atributo como juez divino. Dios actúa todo el tiempo lleno de amor y lleno de justicia conforme a su carácter santo. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver el amor inagotable de Dios, su carácter santo y su justicia aplicada en muchos casos en que yo no entienda por qué pasan las cosas, no es ningún de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo porque Dios no cambia. Ahora, mis hermanos, muchos podemos tener un concepto equivocado de Dios, un concepto supremamente inclinado a su amor y su misericordia, pero no conforme a las Escrituras, sino conforme a una imagen que yo mismo me creo. Entonces no tengo problema con lo que veo, con lo que oigo, con lo que escucho, cómo funciona mi matrimonio, cómo trato a mis hijos, porque tengo una idea de un Dios tan misericordioso que finalmente, lo digo con cuidado, parece que fuera el carreta de una vida libre, pero eso no es lo que dice la Biblia. Yo llevaros a una cena a todos ustedes en Hechos de los Apóstoles, dice así, luego de leerlo, quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de los que estaban en ese día. ¿Qué comentario saldría de nosotros? Dice la Biblia en Hechos 12:20 que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les dio un discurso. Verso 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Recuerda que sigue. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido. Ahora estamos escuchando a un hombre robándose la gloria de Dios delante de todo el mundo, aceptando la arenga del pueblo de Tiro y de Sidón, y el Señor automáticamente vio un ángel que murió y se lo comieron los gusanos. ¿Cómo saldríamos nosotros de esa reunión? Los asuntos con Dios son cosas serias. Tal vez en un día como hoy, si pasara algo así, ¿a quién le estarían echando la culpa? Al diablo. El diablo trajo esto y esos gusanos vienen del mundo infierno. No, los mandó Dios a que se comieran a Herodes. Dice la historia que 5 días después de esto murió, un dolor tremendo. Entonces, no, si estuviéramos en esa reunión y escucháramos lo que está pasando y el obrar del Señor, y no estamos leyendo el Antiguo Testamento para que no se confundan, hermanos, es el Nuevo, ¿cómo saldríamos de esa reunión? Mi amor, las cosas con Dios son serias. Dios es un Dios con un amor inagotable, pero Él no hace acepción de personas y cuando ejecuta sus sentencias es acorde a su santidad. Hermanos, a Dios no le tiembla la mano. Por amor de nosotros nos disciplina y nos corrige y nos azota, dice Hebreos 12. Pero de nuevo, ¿cómo saldríamos? ¿Cómo saldríamos? Saldríamos. Mi amor, toma las cosas de Dios en serio. No juegues más con esto. Tal vez el día de mañana. Ahora, tal vez ustedes piensen, wow, eso es fuerte. Pero si tú estás en Cristo, si tú llevas una vida con el Señor y estás creciendo de su mano, sabes que estamos en las manos de Dios, pero también sabes cuando Dios aprieta. Y uno pregunta, Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando esto. Bueno, ya lo vas a entender, te voy a apretar más duro. Camina delante de mí, dijo el Señor Abraham, y se recto. Hermanos, no porque con eso tengamos la salvación, sino porque con esto evidencio que Dios está hablando en mí, porque Dios solo disciplina ¿a quién? A sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, de verdad, a veces en estas cosas siento leyendo esto. Hoy en 2 de Pedro es bien fuerte porque Pedro utiliza unas instrucciones tan fuertes. ¿Leyeron en Judas cómo habla de los falsos maestros? Animales irracionales.
Es muy fuerte para mí poderme estudiar esto porque sentía como cuando le pegan a un hijo tuyo y tú tienes tanta rabia porque le está pegando al hijo tuyo que dices cosas tan fuertes. Pero esto es palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7 hablando del temor del Señor? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la instrucción. Debe colocar palabras más castizas. El profundo respeto reverente al Santo Dios comienza con la sabiduría, es decir, en la correcta aplicación del conocimiento de la palabra de Dios a la vida diaria. Sigue diciendo, los necios, los insensatos, los impíos, los que carecen de buen juicio, menosprecian con desdén, con desprecio, con indiferencia, el conocimiento y la habilidad para hacer las cosas bien. Es decir, a mí no me importa lo que Dios dice, como Dios lo dice, yo lo hago a mi manera. Esa es la vida de un necio, de un insensato. La palabra más acorde es estúpido. Despreciar lo que Dios dice como debe ser la vida. Y esa es la actitud de los necios insensatos. De hecho, otra versión utiliza la palabra impío. En pocas palabras, los impíos, necios, muertos en delitos y pecados, desprecian lo que dice Dios, no quieren hacer las cosas como dice Dios. ¿Saben qué es lo profundamente doloroso? Que estos impíos, necios, que desprecian la palabra de Dios, se hacen pastores y maestros. Y la Biblia los llama falsos maestros. Hermanos, los términos que vamos a ver hoy son muy fuertes. No son míos, son términos usados hace más de 2000 años y son términos que se aplican hoy. Hermanos, de nuevo, estos impíos, insensatos, necios que desprecian la palabra de Dios y se levantan con absoluta autoridad que ellos mismos se autoproclaman, como veremos hoy, enseñan algo que ya no es conforme a la palabra de Dios, porque no tienen temor de Dios y no respetan ni honran la palabra de Dios. ¿Cuánto daño han causado? ¿Cuántas cicatrices a muchos les han dejado? Esta sola semana estamos viendo una pregunta sobre las maldiciones generacionales. No voy a entrar en detalle, pueden venir el miércoles para preguntarme. Ustedes se imaginan a los que conocen esta doctrina que las cosas que yo estoy haciendo mal como hombre le echen la culpa a mi papá. Mamá, ¿tú qué hiciste en el pasado para que yo no sea próspera y me esté yendo bien? Y la mamá, ¿qué? ¿Qué hice yo? Y si sigue la línea maldición, te fue la abuela. Finalmente, todas esas enseñanzas me permiten a mí asumir la responsabilidad delante de Dios y de hecho la compañía pasa. Ha causado mucho daño. Hermanos han perdido sus riquezas, sus experiencias, entre cosas que se pueden hablar, entre esta situación de lo que habla el apóstol Pedro. Dice el pastor Arcio Sproul, muy de acuerdo con él, dice, no hacemos una conexión entre la falsa doctrina y la vida corrupta. Pero el Nuevo Testamento hace eso y es precisamente lo que Dios nos va a mostrar hoy en segunda de Pedro. Hermanos, en sus Biblias, segunda de Pedro 2, vamos a leer desde el 1, solamente para recordar lo que ya hemos visto por la gracia de Dios. Ruego al Señor que ustedes puedan ver en las palabras ese sentido de urgencia, de dolor que tiene el apóstol Pedro, de la forma como pueden llegar a sufrir o estar sufriendo los hijos de Dios, el pueblo del Señor. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros que falsos maestros. Se levantarán falsos maestros dentro de la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el éxodo que está pasando hoy día, de personas que se decían predicadores, ahora se están volviendo a esto, a aquello y lo otro, y hay una vergüenza pública a nivel, sobre todo en Sudamérica, de hombres que eran muy escuchados y ahora resultaron ser los católicos, yo no sé qué otros arminianos, otros están enseñando la cábala,
volvieron coach. Pero dice el Señor que habrá entre vosotros en medio de nuestros falsos maestros. ¿Con qué propósito? Que introducirán, que traerán encubiertamente, solapadamente, herejías destructoras, enseñanzas que solo quieren hacer daño. Imagínense en sus casas, es como cuando uno vela porque sus hijos no vean cosas indebidas. Y uno como que bloquea esas cosas y duele cuando los hijos son maltratados o enseñados de una mala manera. En ese sentido, está diciendo el apóstol Pablo, cuidado, alerta, porque se pueden meter enseñanzas que solo quieren hacerles daño, destruirlos. Y aún dice, negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2, miren el dolor. Y muchos seguirán sus disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice el Padre, sabe el Señor librar, guardar, preservar de tentación. ¿A quiénes? A los piadosos, dice el Señor, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, la palabra piadoso es una referencia al creyente que vive conforme a la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo y que desea honrarle nacido de nuevo. Y la palabra injusto es una persona, dice el griego, una persona caracterizada por su continua vida de impiedad, es la manifestación evidente de alguien que vive muertos en Dios. Entonces Dios guarda a sus hijos y a los impíos, en este caso a los falsos maestros, los preserva para el día del juicio. Si Herodes, por robarse su gloria, aparentemente, he comido por los años, ¿cuál será el juicio que les espera a aquellos que fuercen las escrituras de una manera descarada y imbécil? A partir de este momento, mis hermanos, vamos a ver una descripción gráfica, detallada y muy fuerte de los falsos profetas por parte del apóstol Pedro. Y recuerden, es palabra inspirada de Dios. Son términos muy, pero muy fuertes. ¿Cuál es nuestra confianza? Y estas serán mis palabras al final. ¿Cuál es nuestra confianza en un mundo de tantos maestros? Ustedes conocen, se levantó una influencia que dice si es cristiano enseñar, se levantó otro youtuber que es cristiano enseñar, y entonces te mandan enseñanzas por WhatsApp, ¿no? Dice, mira, escucha esto, que tal que sea verdad. Y la Biblia dice que muchos tienen esa comezón de oír, ¿no? Y nuestra enseñanza morbosa atrae muchísimo. Nuestra única esperanza en medio de este mundo caído es que el Señor salva, preserva y guarda a sus pecadores. Es nuestra única esperanza que vemos en ese texto y la vemos de esto más adelante. Entonces sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos, a los que gozan, muchas versiones dicen, de su temor reverente, a los que andan en temor y temblor delante de Él, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Comencemos entonces, verso 10. Dice el Señor en el 9, terminando, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente. ¿Escuchan eso? Hay un castigo más severo a aquellos que, empieza la descripción, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e injusticia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces,
no temen decir mal de las potestades superiores. El Señor empieza el versículo 10 diciendo: hay un juicio más severo reservado para quienes en el día del juicio final. Y en el contexto está hablando de los falsos maestros. La primera descripción, ¿cuál es? Estos hombres que siguen la carne. En otras palabras, seguir la carne es entregarse al pecado. No tienen ningún tipo de restricciones. Se entregan a una vida ligera. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ¿cómo es posible que estas características tan visibles no sean tan notorias? Pero recuerden que en 1 Pedro 2, adelante dice que solapadamente introducen herejías destructoras. Y veremos más adelante que es muy fácil decir, Señor, Señor. Y finalmente dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Es muy fácil tener muchas cosas de Dios en la boca, pero vivir vidas entregadas al pecado. Entonces, estos hombres siguen, según la carne. Luego dice, aparte de eso, andan en concupiscencia e inmundicia. Ese andan es que viven continuamente dedicados a una vida de lujuria, de desenfreno, de inmoralidad sexual. Hermanos, tal vez esto no suene muy gráfico, pero hay historias en Colombia, en el sur de este país, donde uno de estos impíos decía que el Espíritu Santo lo transmitía a él a través de su ser. No estoy hablando cosas que el apóstol Pedro está diciendo a la ligera. Estamos hablando de cosas reales que pueden estar en medio nuestro, a nuestro alrededor, que tienen el propósito de dañar. Hombres entregados al pecado, hombres que viven en desenfreno, en concupiscencia, y dice inmundicia. Esta palabra inmundicia viene en griego, de la palabra griega miasmos, de donde viene la palabra en español miasma. Tal vez alguien sepa qué es eso, y si lo sabe, lo felicito porque yo no sabía. Pero miasma es el término que se utiliza, niños, cuando ustedes van a un caño lleno de basura, ese olor y ese olor tan fuerte y horrible es miasma. Ese olor fuerte que emite la basura acumulada es lo que se conoce como miasma. En otras palabras, estos hombres están tan entregados al pecado y su inmoralidad que deben aplaudir, que por sus poros se emiten esta inmundicia. Y parte de esta contaminación que emiten es que contamina a los que están alrededor. Hermanos, yo luego me presto la atención. Uno pareciera estar leyendo cosas del mismo diablo, pero son cosas que suceden y son reales. Y la mayoría de personas hoy son incautas, llevadas por esto, porque no conocen la Biblia, porque no estudian la Biblia. ¿Saben por qué? Porque estos falsos maestros la desprecian, no la enseñan, no la comparten. Por eso la gente es lo que diga mi líder, lo que diga mi aquello, lo que diga mi aquello. Hermano, yo les confieso algo que se me pasaba a la mente. La posición de pastor es una posición de mucha influencia. Hay hermanos que se acercan y dicen, pastor, lo que usted diga yo hago. Yo diga, no, lo que yo diga no va a ser, es lo que diga la palabra de Dios. Yo no soy nadie. La autoridad está en la Biblia, no le pongas a cara ni la voy a llevar, se lo digo delante de todos ustedes. No soy nadie. Lo único que vale la pena es Cristo. Él es suficiente y nos dejó su palabra. Tengo mucho temor de eso. Me decía el pastor César de Tacura, que ustedes conocen y llaman la mayoría, de César como empezó todo esto de la prosperidad de Cali, porque fue uno de esos hombres fuertes. Yo decía, no, lo que pasa es que fueron a Guatemala, recibieron un curso, vinieron. Entonces empezaron a enseñar, entonces el segundo domingo, ¿cómo van las ofrendas? Van bajitas. Hay que hablar de la plata. Y es que me gusta. Solo hablan de eso, como veremos antes del siguiente sermón del otro. Entonces, estos falsos maestros están podridos, huelen a podrido y pudren lo que está alrededor. Y agrega algo muy interesante para poder vivir esa vida a podrido. Su Biblia es que dice, desprecian el señorío. Otra versión dice, menosprecian con desdén la autoridad del Señor Jesucristo. La única forma de vivir con esa liberalidad
Y esa vida podrida tiene que llegar a Jesús. Tiene que despreciar a Jesús. Como les decía, estos maestros pueden decirle, falsos maestros, con sus labios, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé palabras del Señor Jesucristo. Dice, nunca os conocí, yo nunca tuve una relación con ustedes. Nunca ustedes fueron mis discípulos, nunca fueron enseñados por mí. Yo no sé quiénes son. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad significa personas que viven practicando, viviendo continuamente un comportamiento desafiando la ley de Dios en absoluta rebeldía. Entonces, estos que viven de esta manera pueden decirle en el púlpito, Señor, Señor, yo era pobre. Hermanos, amados, y quiero ser hermanos, los ancianos, ya con todos ustedes tienen que velar por este púlpito. Si por alguna razón, hermanos, ustedes han visto muchos hermanos que han comenzado en la iglesia, han terminado en el mundo. Mi miedo no es ese, y confianza está que Cristo es mi Señor, no hay otra confianza en mí. Pero si por alguna razón les digo, empiezo a enseñar cosas, sáquenme. Échenme. Hay un predicador del pasado, 100 años antes de Martín Lutero, dijo, Señor, dame una muerte horrenda si yo cambio el evangelio. Y no es para parecer aquí como piadoso. Oye, hermanos, no se imaginan. Manuel pasa aquí tienda, solo dirigiendo. Los que tenemos que enseñar, saber, porque enseñar algo torcido, algo desviado que termine haciéndole daño. Es fuerte. Pero mi única confianza es, si el Señor me llamó, me sostiene, hasta que quiera, hasta que desee, hasta que me dé fuerzas, espero yo, hasta el último suspiro de mi vida. Hoy el mundo impío dice, el campeón que hay en ti. Aquí predicamos que el único campeón y ese es Cristo. El resto dependemos de Él para su vida. Entonces estos hombres dicen, ustedes viven en absoluta maldad, entregados al pecado, malditos al infierno eterno. Este es un asunto muy fuerte. Muy, muy fuerte. Continúa diciendo en sus Biblias, 2 Pedro 2:10, después de decirles que respetan el señorío del Señor, dice que son qué, o sea, como si fuera poco, ¿verdad? Ya. Pero sigue diciendo, son atrevidos y contumaces. Hermanos, la palabra atrevidos habla de personas temerariamente insolentes. Son personas que reclaman un rango y una autoridad que no tienen y nadie se las ha dado. Reclaman una autoridad, soy el ungido que no tiene, se la autoproclaman, se la dan. La característica de un siervo del Señor, de un apóstol del Señor en la Biblia, es humildad. El Señor lo llamó y lo pone a servir. Los términos que utiliza para la palabra siervo, si usted va al Nuevo Testamento, son términos supremamente humildes. Pero esos atrevidos se otorgan, ya pasaron de apóstoles, ahora se llaman patriarcas. Hay uno ya en Costa Rica que se hace ser patriarca. Yo no sé hasta qué nivel van a llegar. Pero bien, hermano, yo no me estoy burlando. De verdad, yo no me burlo. Pero atribuirse títulos de esta manera, eso es lo que significa atrevidos. Y agrega la palabra contumaces. Esos contumaces significa que son engreídos, arrogantes, que actúan de manera prepotente y arbitraria, que así tratan a la gente. Así los tratan. La palabra contumaces significa personas que viven en función y preocupados de sus propios intereses. Solo están preocupados en su propio beneficio, son engreídos y arrogantes, y así tratan a las personas, las maltratan y las humillan. Cállese que yo soy el distintivo aquí. Usted tiene derecho a decir, y si alguien hace algo diferente, usted una Jezabel, usted yo no sé qué. Y las personas, bien,
Por eso el apóstol Pedro tiene esas palabras fuertes y dolorosas de cómo tratan al pueblo de Dios. ¿Hasta qué punto son tan atrevidos y contumaces? Sigue diciendo la Biblia, no temen decir mal de las potestades superiores. En la Biblia de las Américas dice, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Y en la NBI no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Hermanos, debo confesarles que mi mayor tiempo de estudio fue en esta sola porción. Y permítanme explicar brevemente. La palabra que se traduce potestades superiores o majestades angelicales o seres celestiales es la misma, es la palabra griega doxa. Cuando tratamos al final del servicio la doxología es para darle gloria a Dios. La palabra doxa significa gloria. Está haciendo referencia a algo glorioso, de grandeza, de esplendor, de alto honor. Y es donde viene la confusión. Porque uno dice potestades superiores, otros dicen seres angelicales o seres celestiales. Y uno diría, no. Cuando me pongo a estudiar a buenos eruditos, hermanos, mucho respeto, no piensa diferente. La pregunta que surge es, y van a entender, ¿a quiénes es que estos falsos maestros en su arrogancia no tienen miedo ni temor alguno de insultar, de injuriar, de hablar mal? A quienes la palabra llega doxa en el texto señala como personas de alto honor. ¿Quiénes son ellos? Entonces, si son las autoridades superiores, si son ángeles, si son aquellos o los otros, pero están siendo su tiempo. Hermanos, esto es lo único que nos dio para conseguir adelante. Anteriormente dice que ellos desprecian a quién? A Cristo. Si desprecian a Cristo, de ahí para allá, que respeten, no va a ser importante para mí. O sea, no va a querer dar el sueño. Si se atreven a despreciar la autoridad de Cristo, que desprecian de ahí para abajo, es despreciar lo que ellos quieran. En su arrogancia, no temen decir cosas terribles. Los pastores Juan Calvino y Arceus Sproul, que respeto muchísimo, ellos dicen que estas potestades superiores son los magistrados, son los gobiernos, son los gobernantes. O sea que estos hombres hablan mal e injurian a los gobernantes. Los eruditos dicen que estas doxa habla de ángeles y otros dicen que estas doxas o seres celestiales apuntan a los demonios de Satanás. Ahora, por favor, en sus Biblias, Judas 1, 8 a 10. La carta de Judas es paralela a segunda de Pedro. En Judas 1.8 dice algo muy interesante, que tal vez nos ayude, pero finalmente de quienes estén hablando mal de estos hombres, por poca quien sea, y lo digo con respeto, ya expresaron a Cristo y para abajo, no tengan temor de despreciar a nadie, pero dice, no obstante, Judas 1.8, de la misma manera que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor, un arcángel peleando por el cuerpo de Moisés, contra Satanás, no se atrevió a reprender, que dijo, el Señor te reprende. Es Dios quien tiene la autoridad suprema de hacer lo que Él solo puede hacer y está llamado a hacer. El arcángel nos está enseñando cosas interesantes. Hermanos, de nuevo, yo cito las tres posiciones, pero ustedes se fijan hoy cómo es este mundo de la guerra espiritual y la forma. Hay hombres que se arrojan tal poder que dicen, tú traes una ofrenda específica, yo tengo el poder delante de Dios de sacar a tu ser querido del infierno. O hay algunos que hacen unos maperos. Entonces tiene autoridad sobre un dogma. Tengo la potestad de manejar
fotos pintan cuadros. Si los pones ahí, los ángeles salen a batallar porque no es la autoridad se acojan. Los ángeles y los ángeles se atrevieron a referir maldición contra Satanás y dijo que el Señor. Ahora, hermanos, esto es solamente un punto de los abusos, de las extralimitaciones que estos falsos maestros se atribuyen. Ahora, el versículo 11 nos ayuda un poco más, porque tiene el contraste del abuso de la autoridad. Y ahora sí nombra a los ángeles. Veamos, verso 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, ¿con quién los está comparando? Si uno sigue la línea del texto, más seguro es que se está comparando con los falsos maestros, que se arrojan una autoridad, pero los ángeles, que son mayores en fuerza y en capacidad, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. Ahora, ¿quiénes son esas ellas? Contra quienes que los ángeles no se atreven a cometer juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, mientras tanto que los falsos maestros injurian, hablan mal de potestades superiores, sean las que sean, cualquiera que sea, después de que hayan despreciado a Cristo, hermanos, pueden hacer que Dios en su necio parecer haga. Pero dice que los ángeles son de mayor capacidad, mayor potencia, mayor fuerza, ni ellos se atreven a vivir juicios injuriosos. Estos son. Ahora no pronuncian, dice la Biblia, no llevan, no traen juicios de maldición. Es decir, hermanos, los ángeles no emiten juicios condenatorios, porque los juicios condenatorios y quien arregla manda finalmente al cielo o al infierno. El juicio final es Dios, le compete a Dios, porque es su voluntad. Pero esos falsos maestros gobernan tal autoridad que hasta el infierno puede sacar personas. Entonces, ¿contra quiénes es que los ángeles no levantan salud? ¿Quiénes son ellos? Los magistrados, Satanás y sus demonios. El punto para mí es, mis hermanos, que los ángeles, la autoridad y el poder, nos enseñan que Dios está padre de ellos. Queremos tener mucho respeto de las cosas que hablamos y decimos, cosas que estos falsos maestros tienen en poco. Cuando uno se atrevió a decir esto, y causó mucho daño en Italia hace muchos años, dijo que había ido al cielo y a lo convenció. Después volvió a mirar al infierno y que había una hermanita de la iglesia que Jesús le dijo, mira, ve y le preguntó por qué está allá. Le pasó, le habló del infierno, de la hermanita, y una hermanita está en el infierno, y dice, hermanita, tú por qué estás en el infierno, ¿qué crees que le digo? Ella atrás de ella. Eso me pasó a mí en Italia, hace unos 13 años. De hecho, tuvimos que hacer una serie de sermones sobre el infierno, porque decía la Biblia sobre el infierno. Entonces, imagínate a los hermanos escuchando a un hombre que habló con Jesús directamente, que se fue al infierno porque no diezmó. Sí, imagínate que ese abuso es suficiente la palabra de Dios. De hecho, el mismo Abraham dice que no se puede pasar de un lado al otro. El apóstol Pedro continúa, hermanos, escuchen porque se pone peor. El apóstol Pedro continúa describiendo la arrogancia y osadía de estos falsos maestros a través de una comparación muy fuerte. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Esta versión dice como bestias brutas, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice la Biblia que estos falsos maestros hablan mal, la palabra es blasfemar, hablan de manera irreverente, de cosas que no entienden, de cosas que no comprenden, dice la Biblia, de cosas de los que son absolutamente ignorantes. O sea, estos hombres son falsos maestros que se paran a enseñar cosas que no entienden. Y lo que no entienden es la palabra de Dios, por eso enseñan sus propias ideas, sus propios sueños, sus propias anécdotas,
sus propios argumentos y siguen haciendo sus daños. Dicen, estos hombres enseñan cosas que no entienden, de las que son completamente ignorantes. Hablan con una supuesta autoridad de cosas que no tienen ni idea. Porque como necios insensatos desprecian la palabra. El pasado le decía a uno, no lea tanto la Biblia porque la letra mata. Mucho conocimiento le hace daño. Si es precisamente por la palabra que somos libres a través de Cristo Jesús y la verdad nos hará libres, estos necios tontos modean. Dice, él le dice, Señor amigo, la Biblia. No, él dice ahorita mismo, su corazón engañó se le bota por el cuerpo. A veces, hermanos, quiero preguntarle algo y llorando me dice, ¿qué pasó a mí? ¿Qué pasa? Es que mi esposo es profeta de la iglesia. ¿Qué pasó? Le dijo, no, que me dio la iglesia separó y dijo que yo le había dicho que no podía seguir una mujer por trabaja y fe y que tenía que dejarla. Ya decía, pastor, Dios puede hacer eso. Imaginar, porque así. Imagínate cómo trataron a esa mujer en la congregación. ¿Y Dios le dijo eso? Sí, la dejó. Profeta, lo escucha. Una vez diciéndole, deje a su esposa por la el verso 5 dice, debo amarlas. Pero dice, y la gente le dice a mí esas cosas. El apóstol Pedro los compara y dice, son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Hermanos, los animales no tienen raciocinio como los hombres. Ellos se guían y confían por sus propios instintos. Hay animales que ustedes y yo conocemos que están diseñados para ser cazados sin alimento. Pero esos animales siguen su instinto. Le ponen una presa y él no mira el peligro, solo queda el cómic, punta, yo la atrapa. Los falsos maestros, dice, actúan como animales, se dejan llevar con su instinto y son diseñados para ser destruidos en sus propias trampas. De hecho, con la misma corrupción que ellos viven, bajo esa misma corrupción, hablan cosas que no entienden. ¿Qué dice Romanos 1? Profesan ser sabios, pero aquí nos dice que solamente actúan como animales irracionales, guiados por sus más bajos deseos. Se consideran grandes conocedores de Dios, pero no tienen ningún tipo de respeto. Sí, la misericordia, hermanos, para discernir. Es a través de la palabra de Dios. Esos misiones los hombres se levantan fuertes, firmes, se dicen, no me toques porque yo soy el humilde, mis humildes son costosas. Tengo la oportunidad de acercarme a mi pastor y decirle, pastor, eso está así. Le dice, cállese. Después de 5 años en el seminario, usted no es nadie para decirme, si no le gusta, váyase. Está frente a un animal que nació. Una persona que tiene idea de la escritura. Una persona que entiende de sus hechos la autoridad de Cristo sobre ellos. El comentarista dice, esta gente afirma tener conocimiento, pero lo cierto es que vive y actúa con una ignorancia abismal que inexorablemente nos llevará a su propia perdición. ¿Qué es lo que enseñan? Segunda de Pedro 2.1, ¿no? Mis hermanos, ¿qué es lo que enseñan estos hombres una vez más? Segunda de Pedro 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Solo quieren enseñar cosas que les hagan daño a ustedes, que ellos se puedan beneficiar. El pastor también no le mandó un video a ustedes, para mandarle video a los demás. No le mandó un video de los 8 predicadores para esto.
pastores por 1.300 millones de dólares de ofrenda de Realmente dice nuestro texto, estos falsos maestros terminan el 12 diciendo, perecerán en su propia perdición, se corromperán por su propia perdición. Para terminar mal. Una vez más, cita el pastor Ashford dice, cuando la verdad es distorsionada o negada, cuando la verdad de Dios es reemplazada por las falsedades de la herejía, inevitable y necesariamente conduce no solo al error intelectual, sino a una gran corrupción moral. Dice él, ¿no saben estos hombres lo que les espera? ¿No tienen temor de Dios? Su arrogancia no conoce límites y no temen negar a Cristo, negar el Espíritu y pisotear la palabra. Y las palabras. Hermanos, no es nuevo para todos ustedes. ¿Cuántos maestros se levantan por internet, por Facebook? Les han llegado enseñanzas a su universidad, seguir a Jesús. Y uno, que será algo nuevo. Que la Biblia se equivoca y tiene errores. Que tal persona y engañador, que tengo la palabra profética más segura que nunca le queda el Espíritu Santo. Pero como muchos son incluso que vienen tantas cosas pasar. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Yo digo, sabe el Señor librar de tentación a los pecadores. Sabe el Señor guardar, proteger, salvaguardar, cuidar a sus ovejas. La única razón por la que no hayamos seguido sus caminos, no hayamos abandonado la iglesia, no hayamos mandado al trasto sus matrimonios, es porque Cristo es fiel. Él es el fiel pastor. La única razón de la que yo estoy predicando sandeces es porque Él es mi Señor y Salvador y sin mi espíritu. Yo tengo la confianza que vendrá con las manos por él. Está diciendo, y me corregirá o me matará. Pero no permitirá que su pueblo sea. Porque Él es el buen pastor. Las apacienta, la restaura. ¿Cuántas veces hemos sido levantados por el Señor? Sin que nadie lo sepa. Restaurados, sostenidos. Hemos pasado por circunstancias muy difíciles. Acá hay una imagen, que mi hermano la puso. Dice que cuando vienen las angustias en la vida, regresamos al Señor para darnos cuenta. Hermanos, somos conscientes cuando Dios apenas la economía cambia, las cosas se ponen difíciles, vienen circunstancias. Dice, Señor, no entiendo. Estoy llamando la atención. Estoy llamando la atención. Regresa a mí. Haz las cosas como te digo. No conforme tu fe. Pero bendito sea el Señor. Que tiene todo el poder soberano para partir tierras. Porque en el caso de Jonás, partir dos es necesario levantar tempestades para impulsar, para interesar más pueblo. Porque ninguna de sus ovejas dice el Señor, se perderá. Entonces la única razón es Cristo. Pero una vida sin Cristo es solo sellada por la conversión de vida. Se está levantando tu expectativa ahí. Y las personas muy orgullosas que su esposo, dice, se están saliendo cristianos, pastores, ese movimiento está creciendo. Ahora que tienen sangre de la vida. No todos los días contigo, eres porque es un examen de sangre de los de y el Señor dice que con la fe somos hijos de Abraham, somos linaje de Abraham. ¿Cuál es la convicción como creyentes, hermanos? De verdad, amigo mío que estás aquí sin Cristo, no tienes quien te recoja, que te ayude, que te consuele, que te combate. Tienes que orando por ti. Dice el Señor,
está orando por nosotros a la diestra del Padre para que seamos guardados y protegidos. Hermanos, si llegamos al cielo y entramos al cielo, el aplauso es para el Señor, que nos sostuvo y fue fiel en medio de todo esto. Era por ti, ya te entendí. Él es buen perdonador y misericordioso. Quiero leerles parte del consuelo de un creyente esta mañana. Yo lo que me he escrito hace muchos años atrás, de los escritos de los hermanos del pasado. Es un catecismo de Heidelberg. En la pregunta número 1, ¿quién es el Señor? Es el Señor. Pregunta número 1 dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Respuesta, que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Además, Él me preserva de tal forma que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, mediante su Espíritu Santo, también me asegura que tengo vida eterna. Me prepara y dispone mi corazón para que viva para Él ahora. Es antiguo hoy. Hermano, cuando tú veas todas esas enseñanzas de las personas, en vez de levantarte a robar, a pisotearlos y a destruirlos, ellos necesitan a Cristo. Dígale que Él estés maltratando a las personas, humillándolas y despreciándoles porque hacen cosas que ya te sacó Dios. No te olvides que allá te sacó Dios. Lo que pasa de muerte a vida es Cristo. Dios tenga mucha misericordia de nosotros. Y el juicio para los falsos maestros está sobre sus cabezas. Hay muchos hermanos y hermanas que no saben sufriendo. Con la gracia de Dios tenemos el Evangelio para hermanos, no estén en la iglesia del Señor. El fuerte es Cristo. Estamos a Cristo. Todos ustedes y los apóstoles necesitados. Nosotros venimos a defender a Cristo, a hablar a Cristo, a cantarle a Cristo, a exaltar a Cristo, a Cristo. Solo Cristo es suficiente. Que ni un solo cabello se caerá sin la voluntad y para los benditos será para mí. Bendito Rey, Padre Celestial. Cuídanos del orgullo y la vanidad que nuestros corazones levantan a través de conocimiento. Señor, cuando tú decidiste amarnos, estábamos muertos. Pero aún así en ese momento vivíamos apodrido. Tú nos diste vida. No se nos olvide, Señor, que la gloria solo es tuya, que somos sostenidos, hemos sido vivificados por tu gracia. La obra perfecta de Cristo es Cristo quien merece toda la gloria y toda la honra. De compasión de todos aquellos que están dispuestos a falsos maestros, pero hay de nosotros que no compartimos el Evangelio, sabiendo el sufrimiento que muchos están llevando por nuestros hijos. Padre, tú eres soberano, pero tú nos has mandado a predicar el Evangelio a todo el mundo. Guárdanos, Señor, de las peleas necias en las redes sociales, a ver quién tiene la razón. Se trata de Cristo, su Evangelio. Si Cristo da vida, este hermano, esta
hermana ya tiene todo. Ayúdanos, Señor, a preservar a todos los hermanos crezcan en conocimiento, los hombres disciplinen a sus hijos, las mujeres crezcan en sabiduría al lado de sus esposos, que los hombres no pierdan tiempo. Como bien decían los hermanos hace unos días atrás, nosotros enseñamos a nuestros hijos que el diablo viene a hacer su trabajo y hace bien. Padre, levanta a los hombres perezosos, negligentes, tienen fuerzas para todo menos para sentarse a meditar en las escrituras y aplica para sus hijos, para su esposa. Levanta hombres que sean cabezas de hogar, sacerdotes, pastores, señores, que necesitamos en Dios. Líbranos, Señor, de esa iglesia que nos autoriza. Permítenos orar los unos con nosotros. Que muchos han sufrido de todo, que tienen cicatrices de los maltratos del pasado. Pero Cristo es bueno, fiel, misericordioso, todo lo perfecto que es Él, ya Él anunciado. Ahora ayúdanos a mantenernos fieles hasta el día que tú permitas que esta generación para predicarte en tu palabra. Aviva los dones de los diáconos, los ancianos de esta iglesia, levanta más ancianos y pastores para predicar tu evangelio. Aviva las células en medio de la semana, Señor, mueve los corazones de mis hermanos. Gracias a invertir de su tiempo 20 minutos para este lugar. Señor, que todas oportunidades de oro, por tu gracia, de poder escuchar buenos predicadores, sana doctrinas, buena material, que nuestras Biblias en varias versiones. Y aún así, vivimos en una época donde más débil son los hombres. Sacúdenos del mismo abrumador para tratar a nuestras esposas con paso claro, para respetarlas, honrarlas, cuidarlas, que dejemos de tanta aspereza y diferencia. Permítenos ser modelos, ejemplos para nuestros niños y nietos. No de cómo conseguimos dinero y nos ganamos el mundo. De una vida piadosa y temerosa en tu santa presencia. Levanta una generación viva. Tienes el poder de hacerlo y de partir. Tienes el poder de dar vida. Tienes el poder de nuestra mano. Tienes el poder de restaurar y limpiar. Tienes el poder, Señor, de sanar el matrimonio, de hacerlo el más feliz. Puede ser. Ayúdanos a entender que en todo lugar desaferrados a los pueblos, el cual no echa a nadie. Nos damos 2 minutos, tal vez para orar en familia, suplicar misericordia, pero que no soporta, que tú te deleites en perdonar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Jesús Dios poderoso, sin todas las oportunidades que sean necesarias para levantar. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que viene a nosotros, nos perdona, nos restaura, ten compasión de todos aquellos que hayan ido en esta mañana a Cristo, no arrepentimiento que separados de Cristo no hay oportunidad alguna. Señor, los hombres desanimados, las mujeres amargadas, los hijos frustrados, porque sus ojos a Jesús, el cual es el tiempo, Señor. Ayúdanos, permítenos cantar la siguiente alabanza con convicción de saber lo que cantamos. Bendito y alabado seas por lo que tú has hecho.